En este capítulo revisaremos el control de algunos parámetros mediante la presentación de casos que se pudieron realizar en la ciudad de Oruro. Para este caso, en el caso número 1, vamos a ver la aplicación de dos métodos o dos tipos de monitoreo, el activo, el pasivo. Vamos a evaluar dos tipos de fuentes móviles, fuente de área. Vamos a definir conceptos claros para el trabajo. Primero, la identificación de emisiones de emisión y segundo, la determinación de la calidad de aire. Y por último, vamos a aplicar técnicas exclusivamente utilizadas en función a cada tipo de contaminante. El año 2007, con apoyo del gobierno municipal de Oruro, el proyecto Aire Limpio de Swisscontact, la Universidad Técnica de Oruro encaró un proyecto de investigación sobre las fogatas de San Juan. Este proyecto, titulado Determinación del incremento de las concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono provocada por las fogatas de San Juan, fue uno de los proyectos iniciales que se realizó en Oruro sobre calidad de aire. De principio, para realizar este proyecto, se tenía la implementación de los programas de monitoreo de calidad de aire. Como primer punto, había que instituir la medición de las emisiones vehiculares, que en realidad son las fuentes principales para la contaminación y deterioro de la calidad de aire de las áreas urbanas. De esta manera, los años 2004, 2005 y 2007 se realizaron las famosas semanas de aire limpio, que están conocidas a nivel nacional. Posteriormente, una vez determinadas las concentraciones de emisión y de la principal fuente de emisión, que eran las emisiones vehiculares, se garantizó y se justificó la instalación de una red de monitoreo con un método pasivo para determinar concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono. Las semanas de aire limpio, que constan en campañas donde durante una semana se van registrando, se van midiendo las concentraciones de emisión de los vehículos, fueron las que nos mostraron en sus resultados que había una concentración elevada de estos contaminantes en el aire, en la atmósfera de Oruro. De principio, se definió dos puntos de muestreo que se ubicaron en la plaza principal y en la calle del cementerio, y a la vez las primeras campañas tuvimos el asesoramiento de 4 técnicos por parte de Swisscontact. Nos prestaron 3 equipos automáticos de Don Bosco para que el siguiente año el municipio de Oruro pueda adquirir equipos destinados para estas mediciones, y más un equipo que nos prestó también Don Bosco. Durante los operativos se pudo capacitar y trabajaron en las campañas aproximadamente 75 estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Todos los operativos duraban 5 días, y el último operativo se consideró un sexto día, que era en realidad la segunda medición de los vehículos, que luego de su verificación iban al arreglo o el mantenimiento a sus mecánicos para ver cómo habían dejado la maquinaria. Los principales resultados de estos 3 años que la universidad participó en estas campañas fueron tomados en cuenta en función al tipo de combustible que usaban los vehículos, y además que se los dividió entre vehículos públicos y privados. Como podemos ver, más o menos se logró medir 8.900, aproximadamente 8.900 vehículos durante esos 3 años, con un promedio de 2.900 vehículos por año,
de los cuales los principales resultados de principio fueron determinar la obsolescencia de nuestro parque automotor, que significaba que en el parque automotor de la ciudad de Oruro tiene en su mayoría, como podemos verificar, más del 50% que son antiguos, más de 12 años de funcionamiento. Por otro lado, lo que estábamos buscando era identificar cuántos vehículos cumplían con la norma y cuántos vehículos estaban emitiendo gases fuera de la norma. Y la sorpresa fue grande porque la mayoría de los vehículos estaban emitiendo gases de combustión fuera de los límites permisibles. En un promedio podemos decir que en los 3 años el 59% de los vehículos medidos no cumplían con los límites permisibles y estaban fuera de norma. Por otro lado, entre los contaminantes que se pudieron medir las campañas fueron 3: el dióxido de carbono, los hidrocarburos y el monóxido de carbono. El dióxido de carbono no se considera como un contaminante peligroso debido a que el dióxido de carbono es uno de los componentes de la atmósfera, lo que hace que la misma asimile y absorba mediante las plantas y mediante mecanismos naturales en el sistema, en la biosfera. Sin embargo, los hidrocarburos y el monóxido de carbono sí se los considera contaminantes que se mantienen en la atmósfera y generan a la vez contaminantes secundarios por un lado, y por otro lado generan problemas en la salud o efectos en la salud. De estos resultados podemos ver en un porcentaje que la mayoría de los vehículos tiene una liberación de hidrocarburos a la atmósfera en un rango del 55%. O sea, el 55% de los vehículos están fuera de la norma en función a hidrocarburos. Lo que llamaba la atención porque los hidrocarburos son uno de los precursores principales para el ozono troposférico. Por otro lado, haciendo otro análisis de los resultados, podemos graficar el exceso de monóxido de carbono e hidrocarburos en función al porcentaje de eficiencia o deficiencia de dióxido de carbono. Gracias a la mala combustión, debido a que el oxígeno que se tiene a la atmósfera a la altura que nosotros nos encontramos es deficiente, esperamos evidentemente que existe una mala combustión, y ahí se encuentra la curva en azul que nos muestra que hay una producción constante en un rango constante de monóxido de carbono. Lo que se esperaba era que la producción o emisión de hidrocarburos también tenga la misma línea con el mismo factor, debido a que este factor se debe principalmente a la mala combustión y falta de oxígeno. Sin embargo, podemos observar que en el caso de los hidrocarburos se disparaba a más de 750 en porcentaje, de más del 750% de lo que se esperaba encontrar como emisión de contaminantes. Eso significaba que no solamente la mala combustión estaba afectando para emitir hidrocarburos, al contrario, teníamos aquí un problema de falta de mantenimiento y obsolescencia de los motores. ¿Por qué estudiar el dióxido de nitrógeno? Uno de los contaminantes específicos producido por las combustiones a altas temperaturas precisamente es el dióxido de nitrógeno. Es un contaminante primario debido a que es emitido directamente por los motores de combustión de los vehículos. Es sumamente irritante como efectos que tenemos sobre la salud.
principalmente para el sistema respiratorio humano, que se hace más susceptible a infecciones. Los principales afectados son los niños, los ancianos y personas que padecen asma. Según el monitoreo recomendado para el dióxido de nitrógeno, por métodos pasivos se debe hacer el monitoreo mediante intervalos de 2 semanas, aproximadamente 14 días. El comportamiento de estas concentraciones de dióxido de nitrógeno generalmente en las áreas urbanas van a ser elevadas, o sea, se espera tener concentraciones elevadas debido al alto tráfico vehicular. Como antecedentes, en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, todo el año se sobrepasa el valor de la guía anual de la Organización Mundial de la Salud, que es de 40 miligramos por metro cúbico, debido principalmente por su parque automotor. Las condiciones meteorológicas, generalmente las estaciones del año, son las que influyen mucho para su destrucción. En el caso de radiación solar baja, por lo tanto tenemos una destrucción de dióxido de nitrógeno lenta. Las inversiones térmicas provocan que existe un estancamiento de este contaminante, convirtiéndose en efectos para la población y eventos ambientales principalmente en invierno. Por otro lado, el ozono, contaminante secundario que es producido debido a precursores como el dióxido de nitrógeno y hidrocarburos, tiene sus mayores concentraciones en barrios alejados de los centros urbanos, principalmente en la periferia. Es un gas que produce irritación en las mucosas, puede tener efectos sobre los ojos y sobre el sistema respiratorio. Nuevamente podemos aquí decir como es altamente oxidante, debilita el sistema respiratorio, haciendo muy débil para las infecciones. Produce incremento a la sensibilidad de las vías respiratorias, o sea, eso significa que hay mayor posibilidad de resfríos, a concentraciones elevadas, principalmente en verano, pueden alcanzar a más del 50% del valor guía anual que la OMS recomienda, que es de 60 miligramos por metro cúbico. En el caso de invierno, principalmente a la altura que estamos, gracias a la baja radiación, no deberían mostrar un incremento significativo, ya que uno de los precursores, el dióxido de nitrógeno, y al ser lenta su digestión o su transformación o eliminación, también podemos decir que la formación de ozono es lenta. Podemos decir que el ozono es el principal producto del smog fotoquímico, que se forma de manera natural. Si nosotros revisamos cuál es el mecanismo a nivel de la estratosfera, con 2 moléculas de monóxido de nitrógeno más una molécula de oxígeno, produce 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. A la vez, este dióxido de nitrógeno, con la radiación, con el catalizador fotoquímico a la altura que reacciona, vuelve a producir el monóxido de nitrógeno, pero libera un oxígeno radical. Este oxígeno radical va a reaccionar con el oxígeno del aire más un precursor que puede ser un contaminante o una sustancia que también va a llegar a perder electrones. Por lo tanto, se forma el ozono y la sustancia liberada. H vamos a llamar que es la radiación, M cualquier elemento que continúa la reacción, que por lo general son nitrógeno y oxígeno. Nuevamente, como cerrando el ciclo, el monóxido de nitrógeno reacciona con el ozono para formar el dióxido más el oxígeno. De esta manera es que podemos seguir manteniendo el ciclo del ozono. Esta es la reacción que ocurre en la estratosfera.
De manera general, cuando ya estamos pensando que esa sustancia o ese elemento no solamente va a ser de oxígeno, podemos pensar que ya a nivel troposférico el monóxido de nitrógeno reacciona más de los hidrocarburos, más el oxígeno, más la luz solar en la producción de dióxido de nitrógeno más el ozono. Entonces, de esa manera es que se produce el ozono troposférico. Luego de poder identificar que evidentemente había contaminación generada por los vehículos, es que se gestiona la implementación de la red de monitoreo o la red de vigilancia. En noviembre de 2005, con gestiones de la universidad, se empiezan a colocar los primeros contenedores donde se alojaban los dispositivos para el control de ozono, primeramente, porque se quería verificar que evidentemente había un incremento de ozono troposférico, o por lo menos había concentraciones que llamaban la atención. Ese año se instaló la red de monitoreo para el control de dióxido de nitrógeno y ozono. Posteriormente de poder hacer las gestiones, se identificaron 10 puntos de estaciones de monitoreo, la primera en la plaza principal, la otra en la zona del rectorado, zona de Vinto, zona del puente Tagarete, Mercado Cantuta, zona del Casco, que era la entrada de la ciudad por la carretera, el Parque Ecológico, la urbanización Hijos del Sol, que fue considerada el punto blanco, y la ciudadela universitaria. Estas zonas fueron clasificadas en función de alto tráfico, mediano tráfico y zonas residenciales, considerando residenciales como aquellas zonas que no tenían flujo vehicular elevado o ni mediano, y además, como decíamos, el punto 9 era el punto blanco, donde se suponía que no llegaban los vehículos. Así es que en julio del 2006 se logra conseguir los reactivos, se logra conseguir algún tipo de equipamiento, se presta los equipos de los laboratorios del departamento de química para poder empezar ya la exposición de los tubos. Primero la preparación de los tubos pasivos y luego la exposición de los mismos. Como primera prueba, para verificar que evidentemente había concentraciones elevadas de ozono, en noviembre y diciembre del 2005 se logró hacer una medición con tubos preparados en la ciudad de Cochabamba, que también los analizaron en la Universidad Católica. Con estos análisis pudimos verificar que evidentemente había concentraciones de ozono que estaban fuera de los límites permisibles, y estábamos en época de verano, donde deberíamos esperar los resultados que sean elevados, y evidentemente en la ciudad de Oruro había contaminación por ozono. En julio del 2006 empezaron las primeras pruebas. Las condiciones meteorológicas eran diferentes, las concentraciones eran bajas, sin embargo comenzó a funcionar la red de monitoreo para ozono y dióxido de nitrógeno. Se instalaron los puntos y los contenedores en las estaciones definidas. Y los resultados más sobresalientes fueron dos grupos de datos en los diferentes puntos. Uno de ellos, el monitoreo de las semanas de septiembre y octubre, y el otro de las semanas de noviembre y diciembre. Como podemos ver, durante el inicio de la primavera, las concentraciones de ozono estaban todavía en concentraciones aceptables según la normativa. Sin embargo, cuando ya llegamos a la cúspide del verano, pudimos ver que en todas las estaciones las concentraciones de ozono estaban por encima del límite permisible, lo que nos llamó más la atención, y pudiendo demostrar que evidentemente había contaminación por ozono en las épocas
de verano comenzando en la primavera. De esta manera, como pudimos verificar que se tenía contaminación por ozono, que era resultado de la contaminación también de los hidrocarburos y dióxido de nitrógeno, no sabíamos cómo era que impactaban las fogatas de San Juan en las concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono. Ya se tenía la herramienta, que era la red implementada, y había que verificar si había un gran efecto sobre la calidad de aire por estas fogatas de San Juan. Generalmente cuando hablamos de fogatas de San Juan estamos pensando más que todo en partículas suspendidas, estamos pensando más que todo en monóxido de carbono, pero no pensamos mucho si se elevan o no las concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono. Por lo tanto, la gran pregunta era qué impacto tenían las fogatas de San Juan. Por otro lado, que se quería identificar cuál era el sector que presentaba mayor influencia. Se quería ver también la prevalencia de estos contaminantes, cuánto tiempo podían mantenerse. Si no nos olvidemos que estamos hablando del mes de junio, donde estamos en etapa de invierno, que si bien ya de adelantado sabíamos que el ozono iba a transformarse poco, pero teníamos la garantía de que el dióxido de nitrógeno iba a subir. Entonces queríamos saber cuál era la respuesta también de estas dos variables. Entonces lo que se suponía era que si se tenía bastante concentración de dióxido de nitrógeno, es que también teníamos que tener elevadas concentraciones de ozono. Se plantearon dos hipótesis. La primera, que decía que existe un incremento en las concentraciones de dióxido de nitrógeno debido a las fogatas de San Juan, demostrado en el periodo que corresponde a la semana de mencionada actividad. Y la hipótesis 2, que existe una relación directa entre el incremento del dióxido de nitrógeno y el incremento de ozono troposférico durante la semana de prevalencia de los contaminantes producidos la noche de San Juan. Dos hipótesis que había que demostrar. Por lo tanto, el objetivo general era determinar el incremento de las concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono troposférico en la atmósfera producido por las fogatas de San Juan y demostrar el deterioro de la calidad de aire en la ciudad de Oruro. Los objetivos específicos fue realizar el monitoreo de ozono y dióxido de nitrógeno en 3 etapas diferentes, en 3 periodos en realidad. Como no se tiene una técnica específica para este tipo de emisiones, principalmente de San Juan, se consideró que íbamos a medir o hacer el monitoreo antes del evento, durante el evento y después del evento. Una semana antes, la semana central del evento y después una semana después del evento de San Juan. Por otro lado, el otro objetivo era determinar la variación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono troposférico en los periodos establecidos y determinar la correlación y dependencia. Y al final hacer una síntesis de resultados en base al factor de incremento debido a la presencia de fogatas de San Juan. La metodología y materiales. Podemos empezar con una delimitación. Primero se delimita espacialmente. El estudio se hace en la ciudad de Oruro, exclusivamente en el área urbana y periurbana de la ciudad. La extensión se utiliza los 10 puntos de monitoreo distribuidos en el área definida, considerando puntos de alto, intermedio y bajo tráfico. La metodología utilizada, la técnica es el método de Palmes de tubos pasivos en base al tipo de monitoreo pasivo, considerando solo las concentraciones de ozono troposférico y dióxido de nitrógeno al mismo tiempo. De manera temporal, se realizó monitoreo continuo durante 10 días antes del 23 de junio, durante 10 días que corresponden en la semana del 23 de junio a partir de ese día y días posteriores, también 10 días después del evento tradicional.
los recursos, se utilizó técnicas, recursos que actualmente utiliza la Red Mónica de la Calidad de Aire de la ciudad de Oruro, bajo el convenio que se tenía aquella vez de interinstitucional entre la UTO y el gobierno municipal. Los equipos y materiales fueron prestados por el Departamento de Química. Por otro lado, Spectrolab nos permitió el uso del espectrofotómetro, que era el equipo más importante para este tipo de análisis ya de las muestras. El transporte y el control fue bajo colaboración de la Universidad Técnica de Oruro, los recursos humanos como docente investigador y 2 estudiantes de último curso que realizaban sus prácticas en el programa. La validación y la calidad de la información generada fue bajo el seguimiento estricto del proyecto Aire Limpio de Swisscontact. La metodología y la técnica de los tubos pasivos por Palmes. Lo primero que se debe realizar es la limpieza y lavado de los tubos pasivos. Se debe preparar las soluciones portadoras tanto de ozono como dióxido de nitrógeno, preparar las soluciones patrón y soluciones color, preparar los tubos pasivos con el colocado de unidades portadoras, exponer los tubos durante 10 días en los 10 puntos de monitoreo, luego recolectar las muestras y hacer la digestión y análisis, para luego continuar con el paso 1 para la siguiente exposición. La limpieza de los tubos siempre debe ser muy bien controlada para que no exista trazas del anterior monitoreo. Aquí se tiene un resumen de todos los materiales que necesitan para esta técnica de Palmes, ¿no? Que sirve siempre para referencia para alguna persona que quisiera hacer este tipo de pruebas. Lo más importante es contar con los equipos y los reactivos, que es en realidad el gran problema para la implementación de la red fue la compra de materiales, principalmente de reactivos, que debido a que muchos de estos son controlados, se tarda mucho en su adquisición. ¿Cuáles fueron los resultados? Este es un ejemplo de la planilla de resultados. Esta es la planilla que corresponde a la semana del 23 de junio del 2007 al 4 de julio del 2007 para el caso de ozono. Tenemos en cada punto la hora que se colocan, la hora y la fecha que se colocan los tubos, y al otro lado la hora y fecha que se recogen los tubos. Posteriormente se empieza a colocar en función a las absorbancias. En cada punto son 3 muestras por punto, de tal manera que se puede discriminar los datos que no son muy cercanos a los otros dos, o simplemente se puede promediar en últimos casos. Esta es una gráfica que sale automáticamente en la planilla, donde nos está mostrando las concentraciones de ozono para esa semana. Los resultados expresados de otra manera, encontramos que en las concentraciones de dióxido de nitrógeno tenemos un pico que corresponde a la semana de San Juan, que a diferencia de las otras 2 semanas realmente que no alcanzaban a los límites permisibles, pero en este caso hay un ascenso increíble de las concentraciones que más o menos calculando llegan al 200% encima del límite permisible. Para el caso de ozono, esperábamos que gracias a esta elevada concentración también existe un incremento. Sin embargo, nos damos cuenta que no hay ese incremento representativo, y aún así, por ser invierno, las concentraciones están por debajo de los límites permisibles.
Por otro lado, otro de los resultados que pudimos determinar eran los puntos críticos de contaminación, y precisamente en esa semana de San Juan los puntos críticos de contaminación fueron la plaza principal, el rectorado y la zona del Tagarete, ¿no? Eso significaba que se los empieza a clasificar como zonas críticas debido a que el porcentaje de incremento de las concentraciones de dióxido de nitrógeno llegó hasta casi 200%. En el caso de ozono no se logró ver un incremento, y así que no podemos decir que este incremento vaya afectado debido a esa noche de evento. Si transportamos la información sobre un mapa de la ciudad, vemos que en función a las concentraciones de dióxido de nitrógeno, la parte central del radio urbano tiene elevadas concentraciones. Los colores rojos demuestran concentraciones elevadas del contaminante, ¿no? Y en las periferias tenemos concentraciones bajas que no alertan, pero sí alertan el centro de la ciudad. En el caso del ozono, los resultados son diferentes. Encontramos concentraciones elevadas que llaman la atención en los extremos de la ciudad y en las zonas superiores que están circundando la ciudad, a diferencia del dióxido de nitrógeno. De manera objetiva, tenemos algunas fotos de un día antes del evento y un día después del evento, más o menos hasta las 7 de la mañana. Con este en realidad es una muestra de que evidentemente hemos generado contaminación, y esa contaminación hemos logrado medir y ha durado más o menos una semana.